Hola, muy buenas tardes. De nuevo sean bienvenidos todos ustedes a esto que se llama Parihueliando con Vos en Telemedellín, 20 años con vos. Parihueliando con Vos, el programa del final de la tarde en Telemedellín para hacer tertulia, para conversar, para enterarnos de cosas que de uno u otro modo nos ayudan a mejorar la vida como personas y especialmente como ciudadanos. Los saludamos, Natalia Roldán Villegas y Luis Alirio Calle. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos y una muy feliz semana para todos. Dios los bendiga. Estamos aquí en el Canal Parque, como siempre les digo, carrera 43F 1860, un parque donde todos son bienvenidos y donde pueden venir a pasar muy rico y también a ver cómo se hace televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que es el centro de nuestra ciudad, esas historias de antaño que ustedes vivían allá, cómo las vivían. Hoy nos llaman y nos cuentan, también nos pueden preguntar de cómo se está transformando el centro de la ciudad. Todavía no abrimos nuestra línea porque primero, cuando Luis Alirio está acá con nosotros, él nos cuenta las efemérides, lo que sucedió hace unos años este mismo día. Luis Alirio. Pues algunos de los aspectos, porque son miles de cosas las que pasaron o han pasado el 10 de julio de todos los años. Hoy es 10 de julio de 2017. Hoy en las Bahamas es el Día de la Independencia. En 1973, el 10 de julio justamente, se dio, digamos, oficialmente la independencia de las Bahamas del Reino Unido. Las Bahamas es un país de las Antillas, de lo que conocemos como la América insular, en el mar de las Antillas, y es el sitio a donde llegó por primera vez Cristóbal Colón en 1492. Las Bahamas, que después, pues, primero fue española y después fue una colonia inglesa del Reino Unido durante mucho tiempo, hasta 1973. Bien, en Argentina es el Día del Comerciante y en Chile es el Día del Bibliotecario. En 1821, 10 de julio, Estados Unidos toma posesión de Florida, lo que conocemos hoy como el estado de Florida. Se lo compró a España, eso fue comprado. En 1913, en el Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, se registra la temperatura más alta en la historia de Estados Unidos, 56.7 grados centígrados. ¿Se imagina usted uno uno con corbata, estrenando zapatos, en una temperatura de esas, por Dios? En 1962, 10 de julio, Estados Unidos lanza al espacio el Telstar. Recordemos, el Telstar es el primer satélite de comunicaciones. En 1992, 10 de julio, en Miami, el dictador panameño Manuel Antonio Noriega es sentenciado a 40 años de cárcel por narcotráfico. En 1998, 10 de julio, aquí en Colombia, se inauguran los primeros canales de televisión privada, RCN y Caracol. Bien, en 1956, 10 de julio, nació Nikola Tesla, ingeniero e inventor croata que vivió pues su último tiempo en Estados Unidos, muy mentado por la historia por sus aportes al desarrollo de las bases de la energía eléctrica, pero principalmente la corriente alterna, que eso pues contribuyó tremendamente a la segunda revolución industrial. Tesla hizo grandes aportes a la robótica, al control remoto, al radar. Bien, 10 de julio de 1871 nació Marcel Proust, escritor francés, En busca del tiempo perdido, su novela más famosa. En 1902, 10 de julio, nació Nicolás Guillén, poeta cubano. Y pues más cercano a nosotros, en 1972, el 10 de julio, nació Sofía Vergara, la actriz y modelo colombiana tan conocida. Y una final 2015,
10 de julio falleció Omar Sharif, famoso actor egipcio, visto pues en muchas películas conocidas, Natalia. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya les había contado un poquito de lo que vamos a hablar hoy en Parihueliando con Vos. Para nosotros, los paisas, el centro de Medellín es un lugar muy importante porque históricamente se han vivido muchas cosas, porque hay lugares muy importantes para nosotros, para nuestra ciudad, porque allí nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos vivieron romances, vivieron miles de cosas, cosas buenas, cosas malas. El centro de Medellín sigue siendo muy importante. Hay, como estoy diciendo en este momento, todavía se encuentra uno con la gente, recuerda, hay tertulias, también están sucediendo muchísimas cosas, por lo cual esta alcaldía está trabajando bien duro para que el centro de Medellín se transforme, para que sea como el centro de otros países. Muchos centros de las ciudades, de países y de ciudades son el lugar, el epicentro donde hay cultura, y eso es lo que quiere rescatar la alcaldía de Medellín. A mí me encantaría saber personalmente ustedes cómo viven el centro de Medellín. Hoy vamos a hablar específicamente de la transformación que va a empezar a ocurrir este viernes en el Paseo Bolívar. Entonces, tenemos aquí a una invitada muy especial que les va a contar cómo se va a transformar, pero también mezclemos. Entonces, ustedes le pueden hacer todas las preguntas sobre esta transformación en el Paseo Bolívar Carrera 51, pero también el que quiera llamar y contar sus historias en el centro de Medellín, pues las líneas de Parihueliando con Vos estarán abiertas en un momentico. Luis, ¿usted cómo vivió el centro y el Paseo Bolívar? No, mire, es que el centro es el sitio de una ciudad que nos pertenece a todos, ¿sí? De donde provenga la gente en una ciudad, todos convergemos al centro, todos vamos al centro, y el centro es el sitio común a todos los ciudadanos, ¿cierto? Hay barrios donde uno los tiene en la memoria y sabe que existen, pero tal vez uno nunca va por allá porque no hay un motivo, no hay un amigo o algún familiar que viva por allá, o no tiene uno nada que ir a hacer, pero al centro vamos todos y nos pertenece. Y eso es justamente lo que motiva todo este trabajo que se va a hacer de recuperación del centro de Medellín para la cultura, para la historia misma, para la gente, para la vida, mejor dicho, en Medellín. La carrera Bolívar es uno de esas referencias históricas de esta ciudad. Es decir, yo creo que la carrera Bolívar desde hace muchísimos años tiene que ver con la historia, es decir, o la historia de Medellín pasó por ahí, siempre pasó por ahí, y yo creo que ese es un poco el propósito también de toda la transformación del centro, y es la recuperación de esa historia. Vamos a ver cómo la sentiremos, eso nos lo va a contar la gerente del centro, que es Pilar Velilla, y que aquí está con nosotros. Bienvenida, Pilar, a Parihueliando con Vos. Bueno, y muy contenta de estar aquí, porque además un programa en directo, tenemos la oportunidad de que la gente cuente, pregunte, intervenga, eso me parece maravilloso. Pilar Velilla es comunicadora social, periodista, fue directora del Museo de Antioquia, fue directora del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, en este momento es la gerente del centro, es conocedora de arte, toda vez que ha tenido galerías de arte. Es que usted sabe mucho. Qué va. Ojalá. Bueno, Pilar, a ver, es decir, la pregunta es, toda esta transformación del centro, todo este plan integral del centro de Medellín, ¿empieza con el Paseo Bolívar o ya hay cosas adelantadas? Sí, hay muchas cosas adelantadas, porque hay que empezar siempre pensando en que la intervención es primero que todo social. Es decir, llevamos un año largo trabajando en temas que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, muy importante, el comercio formal y el comercio informal. Claro. Entonces hemos tenido múltiples reuniones durante meses sobre el tema. No siempre la comunidad siente que se le ha contado, se le ha consultado lo suficiente, pero no entiende, porque también es comunidad, yo también soy ciudadana, que a veces el comercio formal dice no participado lo que quisiera participar, pero efectivamente se han hecho muchas reuniones, se han avanzado en todas esas
pasos que van adelante de una intervención física, desde los diseños, pero los diseños se basan en el sentir de la gente. ¿Para qué lo vamos a hacer realmente? ¿Para quién? Es para la gente. ¿A quién servimos? A las personas. Entonces aquí queda muy claro al empezar que las transformaciones físicas son una consecuencia de la relación con la gente. Desde que me imagino Federico se lo pensó cuando estaba pensando en su plan de gobierno, cuáles son los problemas que quiere solucionar, por qué enfatizar en el centro, por qué convertir el centro en una de sus programas bandera. Entonces hemos avanzado mucho en cosas que no se notan tanto como las intervenciones físicas. Usted estaba hablando bien importante de ese trabajo con la comunidad, pero la gente se sigue preguntando, ¿cada cuánto hacen esas reuniones? ¿Cómo pueden establecer conexión con usted o con las personas que cuando hacen esas asambleas, a dónde pueden llamar o cómo pueden hacer para participar? Le hago esta pregunta y antes también les digo a ustedes, recuerden comunicarse con nosotros al 268-6033, 268-6033. Las líneas están abiertas para hablar del centro de nuestra ciudad, del Paseo Bolívar, y también para que le pregunten a Pilar Velilla, gerente del centro, sobre esta transformación que está sucediendo ahora. Como esto es un tejido de acciones, por ejemplo, Bolívar es un proyecto que viene de tiempo atrás. Cuando unos arquitectos urbanistas, que en el caso de Bolívar se ganaron un concurso con la alcaldía de Medellín, llegaron a unas conclusiones de una intervención física, es porque había mucha investigación antes, no solamente de lectura, sino de recorridos, de reuniones, de conversaciones con la comunidad. A mí me ha llamado mucho la atención ese sentimiento de la comunidad de no haber sido suficientemente consultada, porque repito, yo soy comunidad, yo soy ciudadana y he sido una ciudadana crítica, y entonces es la primera vez que trabajo con la alcaldía de Medellín, adentro, cerquita muchos años, pero adentro es la primera vez. Entonces me pregunto, ¿por qué la gente se queja de no haber sido tan consultada? De pronto es que uno como comunidad, en primer lugar yo pienso que siempre como sociedad sabemos lo que queremos, no siempre sabemos lo que necesitamos. Y un ejemplo concreto, para poner alguno, pero hay varios, es Carabobo. Carabobo era una calle complicada, congestionada, ruidosa, y Carabobo peatonal es una calle mucho más tranquila, más fácil para las ventas, para el comercio, en fin. Y hubo mucha polémica cuando se decidió que Carabobo iba a ser peatonal. Y sin embargo hoy yo no creo que la gente esté muy aburrida teniendo sus comercios en un Carabobo peatonal. Entonces pienso que de todas maneras hay una cantidad de gente trabajando desde distintos frentes en la alcaldía y construyendo un proyecto, desde los arquitectos hasta la misma alcaldía, y unos estudios y porque el centro está sobrediagnosticado, que llevan a que, por ejemplo, se decida sobre el Paseo Bolívar, cómo va a ser, si realmente es mejor que sea con preferencia peatonal, si va a tener un amoblamiento muchísimo más amplio de lo que hay ahora, es decir, muchos más sitios donde sentarse, muchos más árboles que den sombra, mucho más pisos blandos, todas esas cosas, a esas cosas se llegó por la suma de todo lo anterior, incluida la opinión de la comunidad, digo yo. Bueno, aquí estamos hablando de lo que está pasando en el centro de Medellín. Les voy contando cuáles van a ser las modificaciones de las rutas en el Paseo Bolívar. Trinidad 161, Guayabal 142, Santa Mónica 202. Rutas de transporte público que a partir de este viernes cambiarán. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estamos en Parihueliando con vos y estamos hablando de la transformación, digamos mejor,
Renovación y recuperación del centro de Medellín para la gente, porque es que el centro es de la gente más que, no de los carros, porque en todas las ciudades del mundo se preocupan por la recuperación o porque el centro sea para la gente, aunque haya carros. Bien, y lo estamos haciendo con la gerente del centro, Pilar Velilla, pero antes de continuar vamos a Robledo. Sergio Valencia, buenas tardes, parihueleando con vos, hombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hombre, Sergio, adelante. ¿Cómo me les ha ido? Bien, Sergio, mérmele un poquito a su televisor y nos escuchamos mejor. Sergio. Sergio Valencia en Robledo. Adelante, Sergio, tu inquietud. Creo que el centro de la ciudad debe mejorar en muchos aspectos para que la gente vuelva, se reentregue al centro, que es que uno va al centro y ve muchas veces que tiran mucha basura a los parques y los indigentes orinando en cualquier parte. Y creo que la cultura del centro debe mejorar, debe dar ejemplo a los ciudadanos, a los colombianos. Y creo que el centro debe como está diciendo, se debe remodelar para que la gente se vuelva a acudir a él. Muy bien, Sergio Valencia en Robledo. Pilar, el comentario de este hombre me hace, pues yo no le contesté a Natalia ahorita la pregunta de cómo había vivido yo la carrera Bolívar y eso, pues a mí sí me tocó vivirla y vivir Carabobo como lo mencioné usted ahora. Carabobo era un caos realmente. Y en torno de esas calles, mire, pues muchos podrían decir que hoy la principal vía del centro es la Oriental, pero antes de la Oriental, antes de ser la Oriental se llamaba la Carrera Unión. Antes de la Oriental estaban Bolívar y Carabobo y Junín, y Ayacucho y Maracaibo, pues que son como los referentes principales. Y Juan del Corral. Juan del Corral, exacto. Pichincha, Maturín, nombres de batallas. Por estas calles, es decir, en torno, no sé si en torno, o digamos que por el movimiento que se daba en estas carreras, estamos hablando de Bolívar, por ejemplo, y de Carabobo, pues creció Medellín. Yo recuerdo cuando las terminales de transporte quedaban por ahí casi todas, no había terminales de transporte. Los buses para ir a los barrios, casi todos los cogederos de buses eran en Bolívar y en Carabobo, pues. Y Bolívar fue protagonista del movimiento de Medellín durante mucho tiempo. Hace poco el Tiempo habló de esa transformación, de este plan que tiene la alcaldía de Medellín y hablaba de cómo la historia de la ciudad se ha ido perdiendo en razón pues del auge del comercio y de nuevos habitantes y todo esto. Hoy los chicos, los hijos de nosotros, ignoran mucho de la historia del centro, pero a mí que me tocó tiempo ver, a veces uno cree ver por ahí de pronto a algún poeta de nuestros, a León de Grey, fíjate, todavía hay lugares donde uno diría, los ve uno, pero digamos que esa transformación, no sé, primero no sé si tenga algún comentario sobre lo que nos dijo Sergio, porque lo segundo es, ¿de qué manera podría recuperarse la historia de Medellín con esa transformación? Pues Sergio, le diría en primera instancia, empezaría por lo que tú preguntas, porque la intervención que se está pensando y que se está iniciando, la intervención física, se está pensando sobre lo que existe. No es un centro nuevo, precisamente porque es necesario recuperar memoria, pero Bolívar, por ejemplo, fue intervenido dramáticamente por algo que nos llena de orgullo, que nos gusta mucho, que yo no sé qué habría pasado si no tuviéramos metro, pero que le hizo un cambio, una transformación a Bolívar, el viaducto del metro. Entonces, ahí no es que se haya ido la historia, de hecho, al lado y lado quedan edificios que son muy significativos, especialmente llegando al Parque Berrío. Y ahí están y son un referente y probablemente las nuevas generaciones no saben de ellos porque ya no tienen esa prestancia que tenían en aquella época, ¿no? El Banco de la República, el viejo Banco de la República, en aquella esquina, esos edificios de arquitectura republicana.
En cuanto a lo que dice el señor Sergio. Valencia, Sergio, sobre lo de la indisciplina que tenemos, sobre lo de volver al centro, en realidad más o menos un poco menos de una tercera parte de la ciudad viene al centro todos los días. Y nosotros decimos que hay que regresar al centro. Uno diría, pero sí, casi la tercera parte de la ciudad viene. No, pero en realidad hay mucha gente que ya no viene al centro. Y la idea es rehabitar el centro, no solamente porque vengan moradores a quedarse, sino porque vengan personas a recorrerlo en muchas otras cosas que ofrece el centro de una manera maravillosa y que no solamente es comercio, pero que es el comercio es un atractivo fundamental del centro. Y el comportamiento, pues es un asunto de todos, Sergio, realmente. Tiramos los papeles al suelo, a veces se usa el centro como orinal, sí, es cierto. También es un proceso de civilización, es un proceso de cambio de comportamientos, de formación ciudadana, en el que tenemos que trabajar muchísimo. No solamente el Estado, al que le compete la mayor responsabilidad, sino también la comunidad. Y yo a veces pienso por qué la gente hace cosas en el centro que no haría en su barrio. Y es porque ese lugar que es de todos, finalmente termina siendo de nadie. Entonces, como es de todos, pues bueno, aquí yo tiro basura, pero en la esquina de mi casa no tiro basura. O saco la basura antes de que pase el carro y todas esas indisciplinas que hacen a veces del centro un sitio sucio o desordenado o feo. Pero ese es un asunto de todos, de verdad que es algo que todos tenemos que entender, que hay que comportarse simplemente. Me gustó mucho alguien que publicó en redes cuando salió el Código Nacional de Policía, que decía, si usted fue bien educado en su casa, el Código de Policía no le aplica. Excelente, sí. Hay varios apuntes ahí que tengo lo que acabamos de hablar. El centro sí es un caos en este momento, eso no lo estamos quitando, no lo estamos dejando a un lado, por eso es que estamos trabajando por el centro de la ciudad. De los orinales, le tengo una preguntita para ahorita, ustedes van a construir pues baños públicos. Le voy a dejar esa pregunta ahí porque tenemos otra llamada. Tenemos la llamada de Ana López desde Robledo. Ana, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia y Luis Miguel, aquí parihueleando de nuevo en esta semana. Y bueno, y también felicitando a Luis Alirio porque cada día nos trae con su efemérides parte de la cultura. Y también quiero hacer mi aporte de mi historia personal y también hacerle una pregunta a la doctora Pilar. En cuestión de mi aporte de mi historia de vida, en cuestión de vivir aquí en Medellín, recuerdo mucho que cuando estaba pequeña, mi papá me llevaba a la iglesia metropolitana y la sensación más linda y más hermosa era que cuando salíamos éramos mirar esas palomas y darles palomitas. Eso parte pues de mi niñez marcó demasiado porque fue algo muy lindo, muy hermoso, y también cuando nos íbamos a juninear. Eso era algo espectacular porque íbamos a las cafeterías en ese tiempo, que eran unas cafeterías de tertulias, donde iban personas muy profesionales y uno hasta aprendía de ellos. Eso también marcó parte de mi vida. Y bueno, y quiero hacerle una pregunta a la doctora Pilar, que qué rico crear en los sitios más destacados que marcaron historia en nuestras vidas, museos fotográficos, para que las nuevas generaciones pues que llegan aprendan de esta bella historia antioqueña. Y les agradezco y les deseo un inicio de semana muy bendecido. Lo mismo para ti, Ana, muchísimas gracias por compartir con nosotros las historias y ya Pilar te va a responder sobre esa propuesta que nos acabas de hacer. Me parece importantísima. A mí, en estos días alguien decía lo mismo, deberíamos tener alguna sala en el centro, algún lugar donde la gente viera sitios que ya no existen, no hay otra forma de verlos. Hay otra, en internet, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto tiene un sitio donde uno puede consultar y recorrer y mirar cómo era el Parque Bolívar en sus distintas épocas o el Parque Berrío. Pues si a mí solita me ha tocado 3 parques de Berrío diferentes, pues es increíble, cosa que no me parece muy positivo. Yo quisiera que el Parque Berrío, por ejemplo, fuera como la época republicana, quisiera yo, no como la época más antigua, más de la colonia, pero
es como algo antioqueño, vamos borrando, creemos que el progreso es demoler y volver a construir y hacer más grande, en fin, pero les recomiendo que en internet encuentre la Biblioteca Pública Piloto y muchas fotos antiguas de Medellín. Pero vamos a tener un lugarcito que es el Pasaje La Bastilla, donde vamos a tener una especie de museo a cielo abierto, y es recordar eso que fue el Café La Bastilla, que fue tan importante, que lo quisimos revivir, pero no dejaba de ser un falso histórico, más bien contarlo. Este es un proyecto que vamos a hacer con la empresa privada, y allí va a haber alguna referencia a lo que fue la Quebrada Santa Elena, el centro antiguo y todo el tema del café ligado al Café La Bastilla. Pero estoy totalmente, doña Ana, de acuerdo con usted, deberíamos tener más referencias de lo que fue ese Medellín antiguo, claro. Muy bien, les cuento que 1.500.000 personas pasan todos los días por el centro de nuestra ciudad. No en carros, son transeúntes. También les voy contando otras rutas que cambiarán a partir de este viernes. Robledo Kennedy, Belén Santra 316, San Cristóbal C23. Vale. Ya volvemos a Parihueliando con Venga, vos. valga decirle a todos los televidentes que el jueves próximo el secretario de Movilidad va a dar cuenta ante los medios de comunicación de todos los cambios que va a haber con motivo de la construcción del Paseo Bolívar, de la intervención física de obra en la carrera Bolívar, que tendrá pues ese nombre, Paseo Bolívar. Bien, ahora sí el tinto. Entonces ahora sí, ya volvemos, vamos a un corte de mensajes institucionales. Esto es Parihueliando con vos y esta tarde estamos hablando de la transformación, recuperación, renovación del centro de Medellín. Les decía antes de salir a mensajes que el jueves el secretario de Movilidad va a informar sobre todo los cambios viales y de rutas en el centro con motivo de las obras por ahora del Paseo Bolívar. Pero la verdad es que en la página de la alcaldía ya están los cambios, ya puede la comunidad informarse entrando a Medellín. ¿Cómo es? Medellín, www.medellin.gov.co o no. .com. Esa es la dirección de la página de la alcaldía y ahí están todos los cambios de rutas para quienes estén interesados en saberlas, que es bien importante, pues, dónde va a coger uno el bus en el centro. Pilar, ¿quiere tinto? Sí, claro. Sí, usted también. Claro que sí, se había demorado hoy don Luis. Ya les voy a servir el tinto, Bueno, adelante. yo le había hecho una pregunta ahorita porque a mí, hablando de los recuerdos de la niñez, lo que me impactaba de ir al centro era el olor a orines. Entonces yo cuando vine, yo dije, qué pena hacer esta pregunta en público, pero qué rico saber si como en otras ciudades se están implementando también baños públicos. ¿Esto va a pasar en nuestro centro o no? Claro. Existen algunos, en el Parque Bolívar hay y hay en el mismo Paseo Bolívar, pero hay un asunto que el Estado tiene que atender y son los baños públicos en el centro. Yo, cuando son temporales porque hay un evento o algo, acepto los baños plásticos. De manera permanente me parece terrible un baño plástico en un lugar público, en un espacio público tan bonito como los que tenemos. Entonces, eso le compete al Estado. La agencia APP está, porque el Estado lo puede hacer a través de cualquier forma, los puede hacer, atender. El Estado no es buen administrador de este tipo de recursos, entonces los podemos hacer a través de los privados. Es decir, pueden ser cooperativas las que se encarguen de ellos. Muchas cosas se pueden hacer con este tema de los baños públicos, pero los necesitamos. Muchas gracias. Lo siguiente es saberlos usar. Claro Es que decir, sí. todas estas cosas son educación ciudadana. Claro que sí. Y nos vamos Disciplina. metiendo, claro, y disciplina, nos vamos metiendo en el cambio de lo que va a pasar en el Paseo Bolívar. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la transformación arquitectónica? Hay parte de una filosofía, y es lo que tú decías ahora, hay que bajarle al carro. Naturalmente que no salen todos los carros del centro, la gente dice, van a peatonalizar todo, no, pues no es posible hacerlo, ni siquiera es lo ideal. El centro mueve muchísima gente
y mucha gente que se mueve en transporte público. Y el transporte público y las mejoras de nuestra ciudad, que sin duda somos líderes en el país, pues porque ninguno tiene un metro o tiene un tranvía o tiene un buen sistema de Metro Plus, pero nos faltan muchos años de avance, es que el hecho de tener unas muy buenas condiciones de transporte público hace que eso desestimule el transporte privado. Tampoco quiere decir que la gente que vive en el centro, que aspiramos que cada día sea más, no pueda tener un vehículo particular, claro que sí, pero de hecho en el mundo, en muchos países y en los centros de muchos países, la gente termina encartándose con un carro particular. ¿Por qué? Porque tiene muy buen servicio de transporte público. Entonces Bolívar tiene, como todas las intervenciones del centro, algo muy bonito, primero que todo, y es preferencia peatonal. Es decir, la alcaldía está pensando en el peatón y el ciclista primero que todo. Es facilitar, es ampliar andenes, encoger vías y ampliar andenes, es arborizar. Estamos contabilizando incluso los metros cuadrados de sombra que podemos generar a un futuro cercano en la medida en que estos árboles vayan creciendo, pues porque también es un asunto de sombras. Esto va a tener Bolívar. Porque es muy caliente el centro, entonces Claro. va a bajar temperatura. Sí, claro. Imagínense ustedes este paseo que al lado y lado tiene una cantidad de oferta comercial, algunos edificios que son declarados patrimonios, otros que simplemente están ahí sin declaratoria, pero forman parte de nuestro patrimonio. Va el viaducto del metro por el centro. El sueño que tenemos es que algunas de las columnas del centro tengan jardines verticales, cosa que también los refrescaría mucho. Hay mucha más arborización, aunque pasen y miren, a mí me pasó. Yo tenía la idea de que Bolívar no tenía muchos árboles y sí tiene muchos árboles, pero yo no sé, uno como que no lo siente. Entonces es no solamente cuidar los que hay, sino aumentar la cantidad de árboles. Otro tema muy bonito es el amoblamiento urbano, una iluminación humana, una iluminación a escala humana, más bajita, no estas lámparas de grandes vías que uno termina sintiendo un poquito de oscuridad cuando va caminando de noche por una calle. Entonces todas estas cosas hacen un conjunto grato, grato para caminar, grato para usar una ciclovía, grato para sentarse, como tú, a fumarte un cigarrillo, por ejemplo, a conversar. Hay gente que piensa, y esto yo lo he oído entre algunos comerciantes formales, que no se deben poner bancas porque se sentarían ahí habitantes de calle. Y resulta que los habitantes de calle son eso, habitantes, también son ciudadanos en una circunstancia de vulnerabilidad a veces muy crítica. Entonces no podemos dejar de poner bancas porque las usen. Inclusive pues alguien decía, pero duermen en ellas, y yo digo pues siempre es mejor dormir en una banca que en el piso. En tanto estas ciudades, porque es el mundo entero el que tiene ese problema, por lo menos si no lo soluciona lo rebaja. Pero en resumen, Bolívar será un paseo, no una calle por donde van buses a toda velocidad, sino un paseo. Y los carros que pasen por Bolívar van a tener una condición, y es tráfico lento, 30 kilómetros por hora. Usted mencionaba ahora de cómo el viaducto del metro significó una intervención dramática para la carrera Bolívar. César Arteaga, que es el dueño de la familia que maneja el Salón Málaga, me decía que el viaducto del metro se convirtió en la sombrilla o el paraguas más grande de Medellín, porque uno se escampa ahí o se cubre del sol. Entonces, él decía que este tipo de proyectos deben pensar en ese aprovechamiento precisamente del viaducto del metro. Y preguntaba, o más que preguntar, decía, hombre, yo sueño con que el Paseo Bolívar contribuya a la recuperación de la noche en el centro de la ciudad. Y me hizo pensar me hace pensar en que en el tiempo mencionaron precisamente eso, de cómo la noche, que antes estaba poblada de tertuliaderos, de bohemios, pues bohemios en el sentido cultural de la palabra. Bohemio no significa borracho ni esto, es una manera de compartir, de hacer tertulia.
si el Paseo Bolívar y las otras intervenciones en la playa, qué sé yo, en la Bastilla, van a contribuir a eso Yo estoy de la segura. noche. Claro, y hay cambios que se van dando paulatinamente. Hay que ir dando como condiciones. Por ejemplo, una muy importante es la seguridad. Ujú. Hay que cada día avanzar más en el tema de la seguridad. Es importantísimo. Pero La luz miren, contribuye mucho a pero eso. claro, Sí. es una percepción de seguridad grandísima. La gente siente que el lugar es más seguro si hay más luz. Es la percepción popular, es un estudio que se hizo y a mí me llamó la atención porque pues a veces uno se puede sentir inseguro por otras razones. Si hay buena iluminación, la gente no siente que sea así. Es muy importante que la noche se habite y la demostración está de la avenida Oriental hacia arriba y de la avenida Oriental hacia abajo, donde están las universidades que Ujú. estudian de noche, hay habitantes, Sí. hay ventas, hay restaurantes, hay cafecitos. La seguridad es mejor que abajo, que nos vamos y la dejamos solo el Claro. centro todos los días. Hay una llamada, vea. Sí, señora. Ahí también tenía una pregunta importante porque estaba hablando ahorita de los árboles y no nos podemos quedar sin contar qué va a pasar este jueves en la plazoleta de San Ignacio. Pero primero le vamos a contestar a Rubén Domínguez. Muy buenas tardes desde Manrique. ¿Cómo está? Parihueleando con vos. Sí, muchas gracias. Adelante. Muy bien estoy, pues estaba escuchándole de que acerca de los andenes. Sí, Los señor. andenes en Bolívar yo los veo amplios. La cuestión es de que entre más amplios son los vendedores ambulantes, más lo toman, se toman el piso, no dejan espacio para caminar. Yo creo que esas son una de las el por qué no hemos vuelto casi al centro, porque casi no hay por dónde caminar, porque el piso está inundado de vendedores ambulantes. Ahora quiero hacerle una pregunta, ¿de dónde a dónde sería el Paseo Bolívar? Ah, Pues bueno. no sé si llega hasta el Hotel Nutibara o más allá. Pues Rubén Domínguez en Manrique, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Entiendo que va desde la calle 44, que es la avenida San Juan, que es la calle San Juan, hasta Perú, que es la calle 55. Sí, la idea es que 55 llegue, o 54. Bueno, bueno, no, 51. 55, es la 55. La idea es que vayamos hasta Bolívar Prado, hasta la estación Prado, Prado. pero en este momento está presupuestado y priorizado hasta Perú. Ujú. Esa es la idea, ese es el compromiso, lo ideal es que se siga. De hecho, estamos trabajando en un tema que tiene que ver con la gente que está debajo del viaducto, que realmente es una vergüenza de ciudad, no por ellos, sino por todos. El hecho de que nosotros pasemos por ahí tan tranquilamente y veamos gente que está trabajando en el piso, que es distinta a la circunstancia de los venteros informales del otro lado. Y esta gente se quiere sacar de ahí, ellos son los que vienen del Bazar de los Puentes y volver a llevar al Bazar de los Puentes a un diseño de un parque comercial muy bonito para vendedores de usados, más que chechereros, que la palabra es linda también. Es una gente que alarga la vida de los objetos, una especie de pulguero, una especie de rastrillo que van a estar en el Bazar de los Puentes. Ese es un proyecto que aspiramos que esté listo más o menos a la mitad del año entrante. De hecho, esta semana arrancamos un proceso social diario, intensivo con esta gente a la que se le va a dar una capacitación que es una capacitación que reúne una serie de temas de convivencia, de negocios, de manejo de su empresa, etcétera, que ellos son muy buenos y muy hábiles. Hay gente que lleva 40 años vendiendo objetos usados, o 30 o 15, casi que ellos nos enseñan a nosotros, pero sobre todo a convivir y a tener un espacio como el que se les va a entregar. Entonces, mientras vienen las obras, también aquí estaremos haciendo un trabajo social. El sueño es que podamos llegar hasta Prado, hasta donde está el Centro Comercial Bolívar Prado, que aspiramos que se convierta en un centro de artesanías colombianas y de oficios. Y si ellos no se quieren ir, ¿van a tener algunas ya Hemos hablado muchísimo con ellos y claro que se quieren ir. Ah, bueno. Es decir, yo le pregunto a cualquiera si fuera capaz de quedarse todo el día en ese sitio.
al sol y al agua en un sitio caliente, complicado, claro que se quieren ir. Ellos ya están muy hablados, hemos acordado mucho con ellos, habrá algunos que no que probablemente, pero se ha llegado a muchos acuerdos con ellos. Lo que ellos piden es que no los movamos de ahí, sino hasta el momento en que estemos listos para llevarlos al sitio nuevo. Y eso iba a ser un lugar muy bonito. Y se me olvidó el otro que preguntó. Pero esperemos un momentico porque nos tenemos que ir para un corte de mensajes institucionales, no sin antes decirle, Robledo, Villaflora 250, microbuses, Robledales, La Paola y Curazao. Robledo, Las Margaritas 251, atención porque este viernes cambian las rutas, ya volvemos. Y continuamos parihueliando con vos. Estamos hablando de la transformación del centro de Medellín, más específicamente del trabajo que se empieza a hacer este viernes en el Paseo Bolívar, y estamos hablando con la gerente del centro de Medellín, Pilar Velilla. En este momento nos comunicamos con Robledo. José Álvarez, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Mira, buenas tardes. Quiero... Adelante. Quiero aportar algo, pues, de un punto de vista. Lo que pasa es que el centro también lo deben de organizar muchos del Hotel Nutibara hacia Juan del Corral. ¿Por qué? Exigir a los dueños de las propiedades que tienen solares ahí o que tienen edificaciones desocupadas, que arreglen las fachadas. O sea, la mayor parte de dueños tienen todas esas propiedades de ahí para arriba descuidadas. Entonces, exigir el gobierno a esas personas que arreglen las fachadas, que para sacar todos los indigentes, para que no haya venta de drogas y todo eso. Y si todos aportan un granito de arena, queda más bonito el centro. Muy Sí, bien. señor. Muchas gracias. José Muchas Álvarez. gracias. Ha dicho una cosa muy bonita. Si todos aportamos un granito de arena, porque en realidad este trabajo es con vos, Pilar. ¿Usted qué le Sí, quiere contestar? eso es verdad. Es un asunto que somos conscientes de que a la alcaldía le corresponde la mayor responsabilidad, pero hay algo que se llama corresponsabilidad y es que cada uno de nosotros tiene derechos, pero también tiene deberes y hay que actuar en consecuencia. Estoy de acuerdo con usted. Le debíamos una respuesta A don Rubén de don Rubén de Manríquez. Manrique, pero antes los voy a invitar a algo muy bonito que va a pasar el jueves a partir de las 10 de la mañana, y es que estamos haciendo cada determinado tiempo un bautizo botánico. La idea es, va a ser en la plazoleta de San Ignacio, que es un lugar hermoso, donde están pasando cosas muy importantes para el centro de la ciudad, que ya serán materia de otra conversación, pero la idea es que la gente camine por el centro y pueda saber qué árbol tiene al frente, cómo se llama. Este es una marcación todavía temporal. Aspiramos tener otra ya fija, que inclusive le diga de pronto cuándo fue sembrado. Una vez se pregunta cuántos años tendrá este árbol, o alguna historia, a veces quién lo sembró, alguna cosa como histórica de pronto. que sea una referencia o una anécdota. Esto lo hacemos con niños de las escuelas, también a ellos les entregamos una pequeña regaderita, una jardinerita, y ya lo hemos hecho otras veces y hemos sabido que la guardan y que siguen regando su jardín. Entonces vamos a ir andando porque la idea es que el centro tenga todos sus árboles señalados, que la gente sepa qué especie es la que tiene ahí. Bautizo botánico. Un bautizo botánico. 10 de la mañana, el jueves. El jueves en la plazuela San Ignacio, que es una plazuela que de todas conserva prácticamente su esencia del pasado. Pues ahí está nada menos que el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, ¿Cómo le parece? que conserva su forma y su arquitectura digamos, del último tiempo, desde cuando lo restauraron con base en esa arquitectura. Ahí está, como testimonio pues histórico de Medellín. ¿Qué va a pasar entonces en diciembre? La gente está muy preocupada, los venteros ambulantes van a hacer este trabajo y no vamos a tener trabajito nosotros. ¿Qué le podemos decir a esas personas que de pronto están angustiadas con las ventas de diciembre? Miren, en cuanto al Paseo Bolívar, la idea es afectar lo menos posible,
Lo menos posible porque siempre hay una afectación y una incomodidad. Por ejemplo, la gente está acostumbrada a coger su bus en un sitio y ahora se le va a cambiar a otro sitio. Claro que eso incomoda, pero vale la pena para lo que vamos a tener por largo tiempo para disfrutar. En cuanto a los negocios que están al lado y lado del Paseo Bolívar, de las obras, estamos haciendo un esfuerzo grande. La idea era empezar mucho antes, no se pudo empezar mucho antes, pero por centralizar las obras de tal manera que los andenes laterales no se ocupen, por lo menos en la temporada de diciembre, que para los comerciantes nuestros son 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Sí. Entonces, molestarlos lo menos posible porque sabemos que los comerciantes tienen el 40% de sus ventas del año las obtienen de la temporada navideña. Y para contarle una respuesta que debíamos. Don Rubén de Manrique, don Rubén sí, de Manrique, señora. y es que él tiene toda la razón. Es muy probable que en la medida en que ampliemos andenes, llegan nuevos venteros informales. Tenemos un problema social en Colombia, es un hecho. No hay empleo para todo el mundo. Cuando no hay empleo ni oportunidades, hay rebusque, y eso es completamente cierto, pero también hay abuso. O sea, don Rubén, la idea no es dejar de hacer las grandes obras porque el Estado no se sienta capaz de manejarlas y de administrar eso que administra, que es autoridad y orden y control. Es decir, hemos tenido un modelo de espacio público que a mi juicio, y todo este tiempo he venido trabajando en el tema con la gente de espacio público, no funciona. Es decir, llegó un momento en que fracasó, llegó un momento en que se congelaron los permisos a los venteros informales, y cuando no hay permisos, ¿qué hay? Todo se puede, la gente empezó a invadir. Pero la verdad es que no todas las personas que están en el espacio público realmente tienen una necesidad. Muchas sí, pero hay otras que abusan. Estamos detrás de las personas que tienen muchos puestos, que tienen disciplinas que no pueden ser aceptadas por el Estado, que venden artículos que en sí mismos son delito, como la piratería, y para eso hay muchas formas. Espacio Público está haciendo un análisis muy completo de la vulnerabilidad de cada persona. En el futuro cercano, el ventero informal se va a identificar con su huella digital, o sea, no puede subarrendar su puesto porque lo pierde, lo tiene que cuidar, tiene que cumplir la norma. Sé que eso suena casi a utopía. Yo estoy segura que si esta administración lo hace y la siguiente lo continúa, estoy segura que podríamos ser la primera ciudad del país que lograra comenzar a dar solución a un problema tan crítico, porque mezcla lo social como es la invasión indebida del espacio público, claro. Pilar, se nos va acabando este programa y nos quedaron tantas preguntas, tantas cosas por hablar. Te agradecemos mucho por estar acá en Parihueliando con vos. Hay que hacerle un programa a lo que va a pasar en la playa, a lo que va a pasar yo creo en el paseo. Que tiene que venir una vez al mes, ve a ver si se apunta. Lo que va a pasar con ¿cómo se llama? El pasaje La Bastilla. Junín, La Bastilla, Boyacá. Imagínese, Boyacá estaba diciendo. Amador. Estaba diciendo de la plazuela Nutibá. Bueno, yo los voy a dejar conversando a ustedes mientras entonces voy despidiendo el programa. Pilar, muchísimas gracias. Me quiero despedir concluyendo que el trabajo que está haciendo la Alcaldía de Medellín en cabeza de Pilar Velilla no es solo de Pilar Velilla ni del alcalde, es de verdad de todos. Y también este trabajo le estamos dando prioridad a los peatones, que el centro de Medellín sea un centro para volver a pasear, que sea un centro con menos contaminación, un centro muchísimo más amable, no solamente para los paisas, sino para todos los colombianos y para el mundo. Y la página www.medellin.gov.co/movilidad. Si tienen Twitter, pueden también escribir @STTmed. Un abrazo para todos, Parihueliando con vos, don Luis, ¿por dónde va el agua? No, que la idea es que uno no esté en el centro en el afán de salir del centro, que lo podamos disfrutar, que den ganas de estar en el centro como años antes se disfrutaba. Muy bien, Pilar, muchas gracias. A ustedes por invitarme, gracias. Esto es Parihueliando con vos, el programa del final de la tarde en Telemedellín, un programa para saber por dónde va el agua al molino.
Chao.